Si la siguiente proposición es falsa, determinar el valor de verdad de esta otra proposición, fórmula proposicional. Entonces, si dice proposición y son varias proposiciones simples y compuestas, se sobreentiende que es fórmula proposicional, ¿no? Que es fórmula proposicional, dicho, que es una expresión lógica, donde hayan varias proposiciones y varias operaciones lógicas entre dichas proposiciones. Entonces, entre las cuales obviamente se va a tener un valor de verdad de acuerdo, así, las proposiciones simples son verdaderas o falsas. Entonces, a ver, aquí vamos a ver lo siguiente. Primeramente vamos a ver lo siguiente, que esta proposición dice que es falsa. Vamos a ver qué valor de verdad tendrán B, U, R, A, P. Entonces, toda la fórmula proposicional si es falsa. Vamos a ver qué tendríamos aquí. Todo esto tiene que ser falso. Entonces, aquí que tengo disyunción. Todo esto que está entre llaves con todo esto que está entre llaves. Tengo O. Entonces, si es falso, ambas partes tienen que ser falso. No tiene que ser falso todo esto. Entonces también tiene que ser falso. Aquí tendríamos que tener falso también disfunción. Ambos tienen que ser falsos. Entonces tiene que ser falso. Entonces tiene que ser también falso. En este otro lado, en una implicación falsa, para eso tenemos que tener un antecedente verdadero. Y el consecuente tiene que ser falso. Entonces, a ver, nuevamente aquí tenemos falso y falso. La implicación que es falsa, vamos a tener aquí. Que es verdad.
el antecedente y el consecuente es falso. Aquí en esta doble implicación no puedo hacer nada. La doble implicación es falsa cuando la primera es verdad, la otra falsa, o la primera es falsa, la otra verdad. Son contrarios. Entonces no puedo, no tengo aquí unos datos. Aquí tampoco, verdad. Ahora aquí tengo P o Q o no R. Una disyunción se puede asociar. Vamos a ver en un momento las propiedades. Uno puede asociar como vea conveniente, digamos. Puedo aumentar el paréntesis. Sería P o Q o no R. Igual verdad, ¿no? Disyunción verdadera. Ambos verdad. Uno verdad, otro falso, uno falso, otro verdad. No hay más que hacer. Aquí en la conjunción también. A ver. A y no B. Pueden ser verdad, falso, falso, falso. A ver, no vamos a tener nada. Aquí habría que ver qué se puede hacer. D implica Q o R. No R. O aquí nomás se podría hacer algo, ¿no? No R o A implica Q. Donde es falso. No R. Ya sería falso. Y implica Q. Tiene que ser también falso. Para que sea falso, A tiene que ser verdad. Q también tiene que ser, no, Q tiene que ser falso. Que la implicación sea falsa. Entonces esto ya conozco. Ya sé que no eres falso, entonces R va a ser verdadero. A va a ser verdadero. Y Q va a ser falso. Ahora aquí también podríamos asociar este Q con este R, que vamos a ver luego que es asociativa la distribución. Q o R. Q ya sé que es falso. R ya sé que es verdad. Y falso o verdad va a ser verdad. Igual no me sirve esto de mucho, ¿no? No me sirve de mucho. Porque la implicación cuando es verdad, cuando ambos son verdad, pero también cuando B es falso y el consecuente es verdad, también se tiene verdad. No hay nada más que hacer ahí. No P, no sabemos. A ver, no Q y A. Tengo Q, tengo A. A ver, tal vez aquí me sale algo. Si Q es falso, no Q es verdadero.
A es verdadero. Entonces esta conjunción va a ser verdadera. Porque verdad y verdad es verdad, ¿no? Ahora tengo aquí una doble implicación que es falsa. Si es falso, tienen que ser contrarios. Entonces, si aquí no Q y A me ha salido verdadero, P tiene que ser, o no P tiene que ser falso. Entonces, si no P es falso, P tiene que ser verdad. Entonces, me faltaría B, ¿no? P, ya sé P, Q, R. Faltaría ver qué es lo que sale B. Por ejemplo, ya se verifica P o Q, va a ser verdad. Verdad o no R, verdad o falso, va a ser verdad. Aquí no hay nada que hacer tampoco. Aquí tendría que verse qué hacer. Sabemos que A es verdad. Si es verdad, para que sea falso, no B tiene que ser falso. Y si no B es falso, el contrario B va a ser verdadero. Estos serían primeramente entonces los valores de verdad de todas las proposiciones de toda esta fórmula proposicional. R va a ser verdad, A verdad, Q falso, P verdad y B verdad. Entonces, nos dice hallar el valor de verdad de esta otra fórmula proposicional. Y no hay más que dos opciones. Pues verdadera, es falsa. Entonces aquí, tengo no, no P, O, no R implica Q, y A, O, no B y C. Porque este O es el O excluyente, ¿no? Que tiene distinta tabla de verdad que el O común y corriente. Entonces, aquí P es verdad. No eres, si eres verdad, no eres falso. Q, falso. A, es verdad. No B, es verdad, no B es falso. Y C, no tenemos aquí C. Entonces no sabemos si este será verdadero o será falso. Entonces, aquí tengo una implicación falso, implica falso. Eso es una implicación verdadera. Verdad o verdad, todo esto es verdad. Pero se niega. Esta negación, esto lo podemos dar un paréntesis, a ver. Vamos a marcar este paréntesis. Se sigue con este. Este de adelante. Tal vez lo podemos cambiar por corchete o llaves con el último.
Pero aquí lo tenemos de otro color. Entonces, la negación aquí vuelve todo esto en falso. Entonces, aquí no vamos a necesitar ni siquiera el valor de verdad de todo esto. Tengo aquí conjunción y no necesitamos de C ni tampoco de todo esto. Pero podemos hallar. Aquí esto va a ser falso directamente. Por más de que sea verdadero o sea falso, falso y verdad es falso. Falso y falso también es falso, o sea, no importa si es verdadero o es falso, no importa. Ahora aquí tengo que A es verdad o falso. Aquí, cuando son contrarios, es verdad una disjunción excluyente, es decir, todo esto va a ser verdad. Entonces, como decía, falso y verdad, era falso. Pero si hubiera salido falso, igual me hubiera dado falso, todo eso no hubiera necesitado. Pero hemos determinado nomás hasta que podamos dominar lo que son las tablas de verdad. Todo esto es entonces falso. Pero está negado, ¿no? Todo está negado. La negación hace que finalmente toda la proposición sea verdadera. Entonces esto va a ser verdadero. Ese sería entonces el valor de verdad de esta fórmula proposicional. Vamos a ver entonces lo que son las leyes lógicas. Lógicas van a ser tautologías que se utilizan para simplificación de fórmulas proposicionales complejas a proposiciones simples o compuestas que sean irreducibles y equivalentes a las anteriores. Primeramente, para denotar que son equivalentes dos proposiciones, se utilizan siguientes símbolos. Se usa el símbolo de doble implicación. Entonces, una proposición A se dice que equivale a otra proposición B. O también se usa otro símbolo que es equivalencia.
Entonces esto leemos A es equivalente a B. Entonces hacer A equivalente a B, ambas proposiciones tendrán los mismos valores de verdad y la doble implicación sería siempre verdadera. Aquí. Ya. Es lo que se lee, A equivalente a B. O también A sí, solamente sí B, pero no usamos esta otra expresión para decir que son equivalentes. Entonces, si una proporción es equivalente a otra, se denota con el símbolo de doble implicación, y al tener los mismos valores de verdad, siempre va a ser verdadera, ¿no? Entonces, la doble implicación es verdad cuando ambas son verdades o ambas son falsas. Por lo tanto, esto sería tautología. Y las leyes lógicas van a ser entonces tautologías, se van a utilizar para simplificar o reducir proporciones complejas a proporciones más simples. Entonces tenemos las siguientes leyes. La ley de involución. Entonces la involución es la negación de una negación. No P equivale o es lo mismo que P. Pues la ley de idempotencia. La ley de idempotencia se va a aplicar a conjunción y a disyunción. P y P equivale a P, o P es equivalente también a P. Después tenemos las leyes conmutativas. Las leyes conmutativas se aplican principalmente a la conjunción y a la disyunción. Una doble implicación y una disyunción expediente también serían conmutativas. Además, las aplicamos, así que de P y Q equivale a Q y P. P o Q, esto equivale a Q o P. Bien, vamos a estarlo copiando hasta aquí, las leyes lógicas. Vamos a ver otras leyes lógicas. Hemos visto idempotencia conmutativa, las leyes asociativas. En las leyes asociativas se va a tener P y Q y R. Y podemos asociar como queramos. P y aquí asociado Q y E. O asociado P y Q y E. Y lo mismo con disolución, el que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Se puede asociar si tenemos tres o más. P o Q o R o también P o Q o R.
Entonces, la asociación se hace de acuerdo a la conveniencia, al igual que en el álgebra clásica. Ahora, las leyes distributivas. Las leyes distributivas vamos a tener combinado I con O, y también O con I, es decir, P y QR, va a tener P o Q y R. Entonces se distribuye aquí la P con Q y con R, es decir, P primero con Q y luego P con R, mediante la operación que se tenga aquí, en este caso mediante O, vamos a hacer P o Q y P o R, y aquí sería entonces P y Q o P y R. O al revés, cuando está repartido o distribuido la P, aquí está distribuido P o Q y P o R, puedo la P separarlo con la operación de distribución, en este caso con O, y el resto sería Q y R. Entonces, por eso la doble implicación, ¿no? También se decir en ambos sentidos, se aplica todas las propiedades. Después de las leyes distributivas tenemos las leyes condicionales. Las leyes de la condicional o implicación. Unas veces lo llaman ley condicional o ley de implicación. La más común es la primera, que una implicación se puede convertir en una disyunción. Se niega el antecedente, digamos P, y la implicación se cambia por disyunción, por O. Ahora otra ley también que es de la condicional, algunas veces lo llaman contrarrecíproca, pero este nombre no lo utilizamos mucho. Se tiene P implica Q, y si se cambia antecedente por consecuente, vamos a tener no Q implica no P. Después una bicondicional o doble implicación. Una doble implicación va a equivaler a la implicación P implica Q y también Q implica P, por eso doble implicación, porque la implicación se da en dos sentidos, P a Q y también de Q a P. Ahora después tenemos otra ley que va a ser muy útil e importante para lo que es pues, simplificación de proporciones, que son las leyes de Morgan. Entonces, las leyes de Morgan consisten en lo siguiente. Se tiene una negación de una conjunción o de una disyunción. ¿Qué hacemos aquí? Negamos ambas, tanto P como Q, y la conjunción se cambia por disyunción, la disyunción se cambia también por conjunción, dependiendo de cuál de los dos tenemos. Se llaman entonces leyes de Morgan. Entonces también se puede hacer al revés, ¿no? Tengo no P o no Q, negamos ambas, por involución sería P, Q y la O se cambia por I, la negación se coloca adelante. Después tenemos las leyes de negación.
Una vez pueden llamarles otra cosa, esto complementación, pero es más se usa en conjuntos. Las leyes de negación consisten en lo siguiente. Vamos a tener P y no P, o también P o no P, es decir, una proposición y su negado, su contrario. Entonces, si tiene su contrario, P y no P es falso, y P o no P es verdad, es decir, si aquí es falso significa contradicción, ¿no? Y verdad significa tautología. Entonces, aquí no hay una proposición equivalente, simplemente se dice que es falso y esto es verdad. ¿Por qué? P y no P. Uno va a ser verdad y el otro es falso, ¿no? Y verdad y falso siempre va a dar falso. En el otro caso, uno va a ser verdad y el otro falso. Y verdad o falso siempre da verdad. Ya, vamos a copiarlas. Finalmente tenemos otras leyes adicionales. Leyes de identidad. Cuando se tiene P y verdad, obtendríamos P. Es decir, P, conjunción, cualquier verdad, cualquier proposición que sepamos que es verdad. Esto nos da P. Por lo mismo, P o falso va a ser también P. Ahora, una disyunción excluyente también podemos representarla mediante otra proposición equivalente. Uno a simple vista puede ver y darse cuenta que la disyunción excluyente y la doble implicación son contrarios, ¿no? Tenemos aquí la tabla de verdad. Son contrarios, ¿no? La doble implicación cuando es verdad, la disyunción excluyente es falso, ¿no? Tenemos verdad, falso, falso, verdad. Y la disyunción excluyente va a ser falso, verdad, verdad, falso. Entonces son contrarios, una es la negación de la otra. Entonces es obvio que la disyunción excluyente va a ser la negación de la doble implicación. Entonces aquí estamos usando el otro símbolo para que no haya aquí repetición de símbolos, ¿no? Pero la doble implicación es la que más vamos a usar, hemos dicho, para equivalencia, pero para no estar repitiendo igual que aquí, ¿no? Estás repitiendo y haya confusión. Entonces, P o Q equivale a no P, sí, solo sí Q. Ahora, esto podemos desarrollar con leyes como la bicondicional y de la condicional y fácilmente obtener, además de la ley de Morgan, que P o Q equivale a P y no Q o no P y Q. Entonces vamos a ver más adelante con los circuitos lógicos cómo hacer esta demostración, porque esta proposición P y no Q o no P y Q no se puede ya simplificar por ninguna forma, ninguna manera. Y eso sería una disyunción excluyente, que bueno, más fácil la entendemos por su tabla de verdad, ¿no? Pero en realidad equivale a esto, ¿no? Que es una expresión que, bueno, en el lenguaje común no tendría mucho, o no se entendería, ¿no? P y no Q o no P y Q. Estos serían entonces sus equivalentes de una disyunción excluyente. Y finalmente las leyes de absorción. Que son las que más se utilizan para simplificar, porque absorben o reducen proposiciones.
Entonces, las leyes de absorción, primeramente podemos tener P y falso. Esto va a dar falso. O P o verdad va a dar verdad. Entonces aquí si tengo P y falso, no importa si P es verdad o es falso, aquí siempre va a ser falso. Por lo mismo, si tengo P o verdad, no importa si P es verdad o falso, el resultado aquí va a ser siempre verdad. Después, tenemos esta y esta otra ley de absorción. Que dice P y P o Q equivale a P. P o P y Q también equivale a P. P y no P o Q equivale a P y Q. P o no P y Q equivale a P o Q. Entonces los libros nos dan así y lo utilizan sin explicar nada más. Pero yo siempre les explico cómo utilizar. ¿Cómo utilizamos? Aquí tienen que ver esto. Primero son O, I o es I, O. Distintos. Estas proposiciones van a ser iguales. Son iguales. Y si son iguales, se elimina Q, quedando lo que era igual, P. Entonces ustedes, bueno, mentalmente o al principio pueden hacer manualmente, tengo P o P o tengo P y P, lo tachan el Q, lo tachan el Q y quedaría P. En realidad quedaría P y P, pero P y P es P, ¿no ven? De acuerdo a la segunda ley, la idempotencia, ¿no? Idempotencia. Entonces, de esa forma se aplica absorción, ¿no? Se elimina aquí el Q y quedaría P. Ahora, en este otro caso, tengo P y no P o Q. P o no P y Q. Estas van a ser contrarias. Una va a ser P y la otra es un negado. Entonces, cuando son contrarias, se elimina ya también no P. Se elimina no P. ¿Y qué queda? En primer caso, P y Q, y en el segundo caso, P o Q. Entonces, ustedes lo botan el no P y lo botan el no P. Que queda P y Q, ¿no? En el otro caso, P o Q. Copian lo que quede, P y Q o P o Q, dependiendo de cuál de los dos casos es. Siguiendo esas reglas sencillas, se puede aplicar estas leyes, como lo hacen en los libros directamente, como decía, sin explicarlo. Directamente los aplican de memoria, hay que aprender, si eso no me parece a mí, ¿no?